Buenas tardes, bienvenidos a Coser con Lucy. Vamos a empezar la clase de hoy. El día de hoy vamos a hacer una funda para las almohadas. Les recuerdo los materiales. Vamos a hacer una funda como esta. Les agradezco que comenten desde dónde nos ven para así yo poderla saludar. Vamos a hacer una funda como esta. Este estilo es un estilo diferente que hace que la almohada no se nos salga por los lados, porque tiene la abertura como en la mitad. Entonces, si tú estás cansada de que pone la funda y se sale a medianoche, esto te resuelve ese problema, ¿verdad? Comenten si a ustedes les ha pasado que cuando ponen la funda, especialmente de satín, la almohada termina saliéndose, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este estilo de funda. Vamos a recordar los materiales. Lo podemos hacer en satín o lo podemos hacer de una tela regular. En este caso yo lo voy a hacer de una tela regular. Tenía yo unas sábanas que no usaba, entonces las podemos hacer de sábanas viejas, como es este caso, para aprovecharla, ¿verdad? Entonces yo cogí la sábana y hice varias fundas para estarlas lavando más seguido y aprovecho la sábana que no usaba. La tela necesitamos, vamos a hablar de los materiales. La tela, sea satín o cualquier tela, la cinta métrica. Vamos a necesitar la tiza con que vamos a marcar, las tijeras, una regla para que el corte nos quede mejor, ¿verdad? Una regla larga. Si no tenemos, pues buscar algo que podamos usar como regla. Bastantes alfileres para que nos ayuden los alfileres, el hilo que más se acerque al color de la tela, o si quieren hacer la tela con un hilo que le contrastan, también podemos hacerlo. Y empezamos. Vamos a hacer, primero vamos a hablar, ya hablamos de los materiales. Comenten si tienen alguna duda de los materiales. Coméntenme si tienen alguna duda de los materiales. Vamos a hablar. Aquí les dejo cómo vamos a cortar. Si ustedes quieren hacerle una captura de pantalla, en este momento son 3 piezas las que vamos a cortar. Aquí lo tenemos en pulgadas, para las personas que manejan en pulgadas, si quieren hacerle una captura de pantalla para que lo tengan, o en centímetros, ¿verdad? Son 3 piezas las que tenemos que cortar en centímetros para el que quiera hacerle una captura de pantalla. Bueno, en este momento vamos a hacerlo para mi almohada, pero es importante de que ustedes verifiquen el tamaño de su almohada, porque en este caso mi almohada es de ese tamaño y va a quedar bien, pero tengamos en cuenta que no todas las almohadas vienen del mismo tamaño, pero les sirven un punto de referencia, ¿verdad? Esto les sirve como un punto de referencia. Entonces, vamos a hablar. Tenemos que cortar un cuadro de 69 centímetros de ancho por 53 de alto. Esa es la medida de mi almohada, ¿verdad? Entonces, ustedes verifican su almohada y lo adaptan a su almohada. Es decir, si ustedes miden su almohada de ancho y mide más de 69 centímetros,
Entonces le agregan la parte que les falte a su almohada, ¿verdad? Más 3 centímetros de costura. El tamaño de la almohada más 3 centímetros. De igual forma vamos a hacer de lo ancho. Ustedes miden el ancho de su almohada. Si mide más de 53 centímetros, lo agregamos más los 3 centímetros que vamos a utilizar de costura. De igual forma, si su almohada es más pequeña, hacemos lo opuesto. Medimos la almohada, si mide menos de 69 centímetros, pues cortamos menos. Y si es más angosta de 53 centímetros, cortamos menos y le sumamos los 3 centímetros de costura, ¿verdad? Pero en este caso, pues estas son las medidas de mis almohadas. Vamos a empezar. Primero cortamos la pieza que va al frente, ¿verdad? Cortamos la pieza, aquí la tenemos, 53 centímetros de alto y 69 de ancho, ¿verdad? Empezamos desde la tela de una esquinita para aprovechar la tela. Luego cortamos otra pieza de 53 por 53, que es la segunda pieza. Aquí la tenemos, esta, ¿verdad? Son 2 piezas. Y luego cortamos la tercera, que la tenemos aquí, de 53 por 31. Entonces, aquí la tenemos las 3 piezas. Entonces, es bien importante que en el momento de que ustedes adapten esto al tamaño de sus almohadas, modifiquen las medidas de todas las piezas, ¿verdad? Y lo adapten a su almohada. Si aquí ustedes lo aumentaron, tienen que aumentarle tanto a esta pieza como a esta pieza. Si aquí le aumentaron, tienen que aumentarle a esta pieza y a esta pieza. Vamos a hacerlo con eso. Vamos a hacerlo de 2 maneras diferentes. Primero vamos a hacerlo de la manera tradicional. Cogemos las 3 piezas, ponemos la pieza grande aquí, le ponemos la pieza pequeña a un lado. No sé, miremos que si estamos mirando. Aquí, la pieza pequeña a un lado. Le ponemos bastantes alfileres. Y luego ponemos la otra pieza al otro lado, que caiga arriba de la otra pieza. Y le ponemos alfileres en el otro extremo. Debe de quedar así. Ya les muestro. Así. La pieza grande abajo, la pieza pequeña de este lado le ponemos alfileres y la pieza grande. La pequeña tiene que ir abajo y la grande tiene que ir arriba, ¿verdad? Entonces le ponemos alfileres y vamos a coserlo. Lo llevamos con cuidado y vamos a coserlo. Como le dije, podemos hacerlo de 2 maneras. Para las que tienen la fileteadora, ¿verdad? Ahorita miramos para las personas que no tienen fileteadora cómo lo vamos a coser. Entonces, ya teniendo nuestra fileteadora, acuérdense que siempre antes de coser tenemos que hacer una prueba de puntada en un pedacito de nuestra tela, ¿verdad? Una prueba de puntada, eso es para verificar que la máquina no la tenemos que ajustar ni nada. Entonces hacemos una prueba de puntada. Aquí
Esto para las que tienen fileteadora. Ya ahorita vamos a mirar para las que no tienen fileteadora, solamente en su casa. Aquí nos damos cuenta de que la puntada está perfecta. No está saliéndose hilos. Está perfecta. Entonces procedemos a coser por donde habíamos puesto los alfileres, ¿verdad? Ahí. Entonces empezamos a coser. Quitamos aquí el alfiler. Por eso es importante que pongamos bastantes alfileres para ayudarnos con las telas. Verificamos que en la parte de atrás haya cogido la tela inferior. Si la cogió. Luego cosemos el otro extremo. Verificamos que esté cogiendo las dos telas. Esto es bien sencillo. Y nos sirve para ir practicando e irle cogiendo, irle perdiendo el miedo a la máquina. Ok, aquí ya está. Entonces, ya la cerramos. Nos queda una sola tira larga, ¿verdad? Entonces aquí vamos a cogerle un pequeño dobladillo a los extremos. Aquí, un pequeño dobladillo a este extremo. A esta punta y a la otra punta, a las dos puntas. Un dobladillito así como este, ¿verdad? Para que nos quede bien acabado nuestra funda. Entonces nos vamos para la máquina normal. Ya la tenemos con hilo azul. Nos vamos a coserle el dobladillo. Es importante que hagamos, como no hemos cosido esta tela en esta máquina, le hagamos la prueba de la puntada para cerciorarnos de que va a coser correctamente. Entonces, una puntada recta, un largo de 3 y probamos el largo. Está cosiendo perfectamente. Siempre hacer la prueba de puntada en un pedacito del mismo material, porque es que a veces la puntada varía de acuerdo al material. Entonces aquí tenemos. Entonces vamos a cogerle el dobladillo a esta punta. Lo vamos a hacer en este caso. Doblamos y luego doblamos nuevamente, como 1 centímetro puede ser, y empezamos a coser. Doblamos y volvemos y doblamos. Mira, ahí está quedando. Aquí yo uso como al final de la máquina para ir doblándolo. ¿Verdad? Ahí. Luego aquí, como ya falta poquito, lo doblo y aquí.
En este, así yo le meto los hilitos que le están sobrando, se los meto para que queden adentro. Jalamos hacia atrás y cortamos. Verificamos que nuestra puntada con la fileteadora haya quedado bien. Como esta puntada de la fileteadora tiene puntada de seguridad, no es necesario que lo hagamos con esta máquina nuevamente. Entonces vamos a cerrar ahora la máquina. Siempre empezamos por esta punta, por el lado más grande. Lo ponemos hacia arriba. Este es nuestra parte base y este es nuestro lado más grande. Vamos a cerrarla con la fileteadora nuevamente. Esta es para los que tienen fileteadora. Ahorita vamos a hacerlo para las personas que no tienen fileteadora. Ya les dije, empezamos con la parte de... Pero para esto yo mejor me voy a ir a la mesa, porque yo lo puedo hacer así, pero no quiero que ustedes lo hagan así. Vámonos a ir a la mesa a mirar cómo vamos a poner nuestras telas para cerrar la funda. Les quiero mostrar para aquí. Aquí tenemos, ya tenemos las tres piezas que las unimos, la pieza grande, la número 1, la pieza pequeña y la pieza grande. Entonces la ponemos en la mesa para asegurarnos que vamos a coser bien. Ponemos la pieza pequeña sobre la pieza grande, ¿verdad? Así. Luego ponemos la pieza mediana sobre la pieza pequeña. Así va a quedar nuestra funda, ¿verdad? Pero entonces aquí es donde vamos a ponerle los alfileres y así nos estamos asegurando de que vamos a coser correctamente. Aquí le ponemos los alfileres para asegurarnos que estamos uniendo las piezas correctamente, porque allá sentados pues podemos equivocarnos, pero lo mejor es asegurarnos con los alfileres, ¿verdad? Aquí, entre más alfileres coloquemos, más nos va a ayudar en el momento de coser. Ya puse en la parte de aquí arriba, entonces lo que hago es hacer este movimiento para que la tela caiga. Luego aseguro que la parte pequeña quede bien, la grande quede arriba. Aquí nos estamos dando cuenta de que nos quedó cortado. Qué bueno que pase esto en el momento que estamos haciendo la clase. Aquí nos damos cuenta de que nos quedó esta parte más grande en el momento de cortarla. Entonces, como lo vamos a hacer en la fileteadora, no hay problema porque la fileteadora lo corta. Pero si ponemos un alfiler aquí, con la mano suavizamos las telas y lo hacemos de esta manera. Ponemos más alfileres, ¿verdad? Ahora vamos a proceder a filetear por aquí y cerramos nuestra funda. Vamos a hacerlo. Ya ahorita, cuando terminemos esto, vamos a hacerlo con una técnica diferente en la máquina regular para las personas que no tienen la fileteadora. Entonces, vamos a empezar a coser, a cerrar lo que pusimos con los alfileres, ¿verdad? Empezamos por aquí, nos aseguramos que nuestras piezas estén bien
Bajamos aquí. Bueno, aquí nos aseguramos que nuestra tela de abajo esté bien. Para los alfileres nos ayudan. Por eso pongamos, cuando estemos empezando, bastantes alfileres. Aquí, mira, aquí nos damos cuenta de que las telas que habíamos puesto, ¿verdad? Esto nos ayuda a que las costuras encajen perfecto. Listo. Ahora vamos con el otro lado. Miramos la tela, ¿te acuerdas? La que nos quedó grande, la dejamos hacia abajo y empezamos a coser por acá. La ventaja de hacerlo con la fileteadora es que va cortando y el acabado nos queda mejor, pero no hay problema. Aquí mismo nos damos cuenta cuánto debemos de cortarle. Aquí. Aquí les muestro. Esta fue la parte que me quedó un poco más grande cortada. Entonces aquí, en el momento que yo la coso, me doy dando cuenta cuánto tengo que cortar, ¿verdad? Por eso es importante ponerla en la mesa y hacer esa práctica en la mesa, para que nos demos cuenta cuánto debemos de cortar. Porque aquí, si no lo hacemos en la mesa, nos va a quedar una tela más grande, otra más pequeña y así. Esto evita de que nos quede bolsas o que... Bueno, listo. Terminamos esta funda utilizando la máquina de coser y la máquina fileteadora. Vamos a mirar cómo nos quedó. Bueno. Por favor, escríbanme de dónde nos ven para hacerles un saludito. Aquí quedó la funda. Mira qué funda tan bonita. Y estamos utilizando una sábana que ya no usaba. La convertimos en fundas para tener más, para cambiarlas todos los días. La volteamos por el lado para ver cómo nos quedó, y nos quedó nuestra funda así. Metemos la almohada y así evitamos que se nos salga la almohada tan fácilmente. Bueno, aquí ya nos quedó. Ahora vamos a coserla con las personas que no tienen fileteadora. Entonces, aquí tengo ya los pedacitos. Les voy a enseñar una forma, y si es de satín, esta forma les ayuda muchísimo porque el satín bota muchas pelucitas. Entonces, esta forma les ayuda muchísimo. De igual manera, ponemos el pedazo de tela grande abajo, el pequeño arriba. Le ponemos bastantes alfileres, como lo pueden ver aquí. Si ustedes están empezando, colóquenle más seguido los alfileres. Luego la otra pieza. Acá. De igual manera, los alfileres. Coloquen, si ustedes están empezando, más alfileres. ¿Cómo hacen? Unen de que la tela llegue punta con punta y con los dedos
van planchando. Y ahí en ese momento es donde ponen el alfiler. Para que en el momento que estén cosiendo no se mueva la tela, ¿verdad? Ahora vamos a enseñarles una costura embonada para que quede la funda bien cosida, que quede bonita y usen solo la máquina de coser, ¿verdad? Esa no necesita fileteadora. Entonces vamos a coser. Bueno, para esto vamos a coser del ancho de la máquina, ¿verdad? Nos tenemos que asegurar que coja las dos telas, tela con tela, y el hilo hacia atrás para que no se nos enrede, y el ancho de la máquina. Empezamos a coser, le hacemos un pequeño remate y vamos cosiendo. Del ancho de la máquina. Asegurarnos que yo no uso los dedos para ver la tela de abajo, para asegurarme que, porque a veces se puede mover la tela de abajo, queda así y no agarra la otra tela de abajo. Entonces con los dedos. Por eso es importante ponerle bastantes alfileres. Entonces seguimos cosiendo. Hasta terminar. En este lado lo que vamos a hacer es que inmediatamente volteamos esta tela hacia acá y esta es la misma que acabamos de coser, ¿verdad? Mírenla aquí. Mírenla aquí. ¿Sí la ven? Esta es la que acabamos de coser. Pero para que nos quede más bonita, nos vamos nuevamente a la mesa. Ustedes dirán, ay, tanta mesa, pero es que es importante los detalles para que el acabado nos quede mejor, ¿verdad? Yo podría dejarla así, pero si yo la corto y le corto esto más pequeño, ¿verdad? Esto más pequeño, me va a quedar el acabado mejor, ¿verdad? Lo podemos cortar como por la mitad, teniendo cuidado de no cortar la costura. Ya les muestro cómo queda. Mira, no sé si alcanzan a ver ahí que tanto le corté. Entonces ahí nos vamos ahora sí para la máquina y vamos a embonar la costura. Eso es para que la funda nos quede mejor acabada, ¿verdad? Entonces, ya habiéndole cortado aquí, procedemos a coser. Procedemos a coser. Bueno, del ancho de la máquina. Aquí está la costura que habíamos hecho inicialmente. Aquí está. Regálenme un segundito que la luz se me desconectó. La luz se me apagó aquí. Bueno, esta es la costura que hicimos, la dejamos por dentro. Coméntenme si ustedes conocían este tipo de costura. Y empezamos a coser. Hacemos un pequeño y queda esta costura por dentro. Nos aseguramos de que quede así.
Vamos aplanando con los dedos y abrimos la costura. Abrimos la costura aquí así y con los dedos vamos como planchando la tela para que quede bien cosido. Abrimos la costura, que quede la costura en el medio. Vamos en el medio, vamos haciendo la costura. Este queda un acabado muy bonito para las personas que no tienen la fileteadora. Lleva un poquito más de trabajo, pero sobre todo si vamos a hacer la funda con satín. El satín bota mucha pelucita. Hacia atrás y cortamos. Les voy a mostrar cómo queda. Entonces queda toda, esta es la parte del revés. Nuestra tela no se nota nada y se va a ver bien bonito. Vamos a hacer el otro lado de la misma manera, ¿verdad? Entonces, como ya teníamos los alfileres, vamos a coser por donde teníamos los alfileres. ¿Se acuerdan que ya le habíamos puesto los alfileres? Vamos a coserla. Nos aseguramos que esté cogiendo las dos telas. Y luego pasamos la otra costura. Abrimos acá, cortamos, vamos para la mesa, cortamos el excedente y empezamos a coser. Para que nos quede el acabado de esta manera. Abrimos la costura bien, que quede bien abierta, porque la costura debe quedar en la mitad. Podemos meter la mano para ayudarnos aquí, que la costura quede bien en la mitad. Y listo. Hacia atrás y cortamos. Este es nuestro acabado para las personas que no tienen fileteadora. Nos vamos nuevamente para la mesa, porque allá vamos a preparar la funda para la última costura, ¿verdad? Estamos aquí. Recuerden la parte grande hacia abajo, ponemos la parte pequeña. Antes de esto tenemos que ponerle la costurita aquí en las embonado. Es que la costura queda guardada, a eso se le llama embonado. Mira cómo queda la costura, no se marca, el acabado se ve bien bonito. Eso es embonar la costura, ¿verdad? No sé cómo le llamen en su país. Si alguien conoce cómo le llaman a su país, para que me cuenten, comenten para yo aprender. Entonces aquí iba a preparar nuestra funda para hacer la última
el último cierre, pero me di cuenta de que no le he cogido el dobladillo a las puntas. Entonces me tengo que devolver para la máquina. Entonces vamos a cogerle el dobladillo a las puntas, aprovechando de que tengo aquí este pie. Vamos a hacerlo con este pie. Quitamos el pie rapidito, ponemos el pie, este pie que es especial para dobladillos. No sé si lo ven. Entonces ponemos el pie y los hacia atrás y vamos a cogerle la... Debo empezar dándole un poquitico aquí a nuestra máquina. Dejo aquí abajo y meto la tela un poquito para que vaya entrando. Y aquí yo le voy ayudando. Ya lo cogió. Aquí es más fácil. Y eso prácticamente lo hace solo. Mira cómo queda. Prácticamente lo hace solito, ¿verdad? Nos vamos para el otro extremo. El que no lo tenga lo hace como lo hicimos en la parte anterior. Con la mano lo hace un poquito más grande porque entre más grande pues es más fácil. Siempre para empezar a usar esta plantilla tenemos que ayudarle a la máquina un poquito, ¿verdad? Entonces le ayudamos, doblamos un poquito, subimos el pie, dejamos que la aguja esté abajo, subimos el pie y metemos la tela doblada aquí para que ella vaya cogiendo él. Luego doblamos, ya él toma la... Y aquí prácticamente lo hace solo. Quitamos el pie de ese, ponemos nuevamente el pie normal. Y ahora sí. Y los hacia atrás, nos vamos para la mesa. Dirá tanta mesa, pero acuérdense que tenemos que asegurarnos de que las telas estén correctamente puestas, ¿verdad? Mira cómo nos quedó el dobladillo. Perfecto. Con el pie, pero el que no tenga el pie, pues lo hacemos como les expliqué anteriormente. La parte de abajo, la parte base, la tela pequeña primero, acuérdense, va ella primero. Pequeña y la grande arriba. Entonces con nuestra mano hacemos aquí y ahí nos ayudamos con los alfileres. Nos ayudamos con los alfileres, sobre todo donde van las telas montadas, ¿verdad? Aquí ponemos un alfiler, aquí donde va la otra tela montada, otro alfiler aquí. Luego hacemos un suavecito, ponemos primero la tela de abajo, que quede bien plana, la tela de arriba. Aplanamos con la mano. Aquí nos vamos a dar cuenta que nos quedó una tela un poquitico más larga que otra, pero está bien que eso suceda para corregirlo, para explicarles cómo lo vamos a corregir. Les ponemos bastantes alfileres, sobre todo en las partes que une las tres telas.
bastante alfileres. Luego vámonos para la máquina. Luego aquí en la máquina de coser vamos a hacer esta operación, que se me cayó el metro. Bueno, vamos a coser. Y de igual manera cosemos aquí al del ancho de que nos dé la puntada, ¿verdad? Rematamos un poquito y cosemos. Aquí seguimos cosiendo. Atrás y cortamos. Luego cerramos el otro lado. Aquí nos damos cuenta que quedó un poquito más grande, pero lo dejamos hacia este lado. Rematamos y seguimos cosiendo. Seguimos cosiendo. Ahora aquí nos vamos para la mesa, quitamos los alfileres, que le habíamos puesto. Aquí del otro lado quitamos los alfileres y cortamos. Como ya tenemos la costurita, nos cortamos lo que nos quedó, la diferencia. Como nos quedó un pedacito más grande que el otro, aquí este es el momento en que nosotros lo corregimos, ¿verdad? Mira, cortamos que quede más aproximadamente como de mira, aquí, ¿verdad? Aquí es donde vamos a corregir que nos quedó un poquito más grande que el otro. Lo corregimos. Luego cortamos igual del otro lado. Emparejamos. Este es el momento que corregimos. Miren, ahí ya nos están quedando las costuras iguales. Listo. De aquí nos vamos para la máquina, le hacemos un zigzag, puede ser a número 3, un zigzag número 3, para que no se salgan las pelucitas. A ver, nos vamos para aquí, hacemos un zigzag. ¿Para qué cortamos antes de hacer el zigzag? Para que nos quede uniforme la tela, ¿verdad? Porque como esta máquina no corta, entonces lo cortamos con las tijeras.
aquí puedo unir automáticamente el otro, ¿verdad? Lo hacemos zigzag por el otro lado. Aquí atrás y cortamos. Hemos terminado nuestra funda. Nos vamos para la mesa y miramos cómo nos quedó nuestra funda con las dos formas de coser, con la fileteadora y solo con la máquina. Esta es la que hicimos con la fileteadora, ¿verdad? Y esta es la que acabamos de hacer solo utilizando la máquina de coser, ¿verdad? Entonces la volteamos. Aquí volteamos el otro lado. Y mira, aquí tenemos las dos fundas. ¿Se ven? Iguales. Una está con la máquina de coser y la otra con la fileteadora. Aquí en esta parte me quedó una hebrita del hilo que no corté, entonces no, simplemente lo cortamos aquí y ya. Tenemos cuidado y ya. Comparta este video con la persona que lo necesita. Gracias por estar en A Coser con Lucy. Compartan este video, no olviden suscribirse para la próxima clase. Gracias.